Hola, chicos, buenos días. A ver, que no del todo bien. Sí, ahora. Vale. Bueno. Tenemos aquí un poco de- de tráfico lento en, en la conexión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que bien, me imagino que bien. Y nada, vamos a por nuestra quinta clase. No, perdón. 5 clases son las que quedan. Vamos a por la séptima clase online, ¿vale? Esta clase corresponde a la tercera parte de la unidad. Nos quedarían la unidad 4 y la unidad 5, 3 clases que ya veremos cómo la vamos repartiendo, ¿vale? Como de costumbre os las iré anunciando, ¿vale? Pues muy bien. Bueno, pues en la sesión de hoy quiero que trabajemos un concepto que a simple vista pues, puede parecer puramente estético o visual, ¿vale? Pero en realidad afecta de forma muy directa pues, a toda la estrategia de una marca. ¿De acuerdo? Es el sistema visual, la coherencia y el brand, que llamamos. ¿De acuerdo? Bien, cuando una marca turística comunica bien, pues no solo consigue publicar contenidos atractivos o imágenes bonitas, ¿de acuerdo? Consigue pues algo mucho más importante que es proyectar una identidad reconocible, una identidad estable y coherente en todos sus puntos de contacto con el público, ¿de acuerdo? Esto significa, pues, que Instagram, la página web, la newsletter, un cartel físico, ¿eh? La señalización del destino, el menú de un restaurante, un folleto turístico o incluso las portadas de historias destacadas deberían transmitir la misma lógica visual y verbal, ¿vale? No tienen que ser piezas idénticas, pero sí deben parecer parte de una misma marca, ¿vale? De un mismo universo y de una misma promesa de experiencia. Pues esa continuidad es la que hace que una marca resulte profesional, que resulte confiable y que resulte fácil de recordar. ¿Sí? Bien. Ah, vamos a partir de una idea clave que os pido que retengáis ahora desde el principio, ¿vale? Es decir, una marca sólida, ¿sí? No es la que cambia constantemente para llamar la atención. Una marca sólida es la que mantiene una identidad reconocible aunque cambie el formato, ¿eh? Aunque cambie el soporte o el momento de consumo. En otras palabras, una marca no se fortalece improvisando cada semana una estética distinta, sino construyendo pues, un sistema de decisiones consistente que va a permitir adaptarse sin perder identidad. Esa consistencia precisamente no es una cuestión menor, cuidado, porque genera confianza porque el usuario percibe orden y profesionalidad. Hace unos minutos estaba consultando, voy a hacer una escapada a Conil de la Frontera dentro de 15 días y he entrado en la página web y joder, es que está en la última publicación es de 2018, de un sitio que me interesaba. Pues al final a mí eso me genera cierta desconfianza, ¿vale? Entonces, lo importante es generar confianza, porque es la manera de que el profesional perciba, perdón, el usuario perciba orden y profesionalidad, ¿vale? Eso es lo que va a generar recuerdo porque facilita el reconocimiento inmediato y además va a generar pues credibilidad porque transmite que detrás de la comunicación hay criterio, ¿vale? No hay improvisación. Y cuando una marca presenta siempre una manera coherente de trabajar, pues el público no tiene que volver a descifrarlo, ¿eh? Porque cada vez la va a reconocer, la va a entender y la va a incorporar con más facilidad a su memoria. Para entenderlo mejor, vamos a tomar como referencia la propia marca Andalucía. ¿Eh? Vale. Eh, en la documentación oficial de turismo andaluz, ¿sí? Se indica que la marca Andalucía se estructura a partir de un logotipo diseñado específicamente para reflejar la riqueza y la diversidad del destino, ¿vale?
Eso ya nos da una pista muy importante. Una marca no nace solo de un diseño bonito, sino de una intención estratégica, que hemos visto en las clases anteriores, que se va a traducir en símbolos, en colores, esa paleta de colores que representa la marca Andalucía, el amarillo albero, el blanco cal, el verde oliva, el azul mediterráneo, los cuatro colores estratégicos, ¿sí? Y además en formas y en normas de uso. ¿Sí? Además, la identidad corporativa de la Junta de Andalucía establece que los colores corporativos, las tipografías y los símbolos no van a ser elementos decorativos aislados, sino que van a ser componentes esenciales de identificación institucional. Es decir, que la marca funciona como sistema porque define qué elementos la representan, define cómo deben aplicarse y de qué manera mantienen una imagen estable en contextos distintos. ¿De acuerdo? Y aquí aparece una idea central para la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Y es que detrás de una buena marca, pues va a haber reglas, una improvisación. Puede haber creatividad, puede haber flexibilidad, puede haber adaptación, por supuesto que sí, pero siempre dentro de un marco reconocido. ¿De acuerdo? Ese marco es justamente lo que luego se traduce en decisiones pues, sobre la tipografía, sobre el color, sobre las plantillas, una jerarquía visual, ¿de acuerdo? Recursos gráficos, el tono de voz que elijamos, ¿eh? Y usos correctos e incorrectos de la identidad. ¿Sí? Pues en turismo, además, esta cuestión es especialmente importante porque la experiencia de marca no termina en la pantalla. A diferencia de otros sectores puramente digitales, aquí la persona usuaria vive la marca antes, durante y después del viaje. Y lo hace tanto en entornos online como en entornos offline, que también lo veremos. ¿De acuerdo? Puede descubrir un destino en un reel, visitar después su página web, ¿sí? Recibir una newsletter, llegar físicamente al lugar y encontrarse allí pues con señalización, con puntos de información, con folletos, cartas, carteles o paneles interpretativos. Por eso, lo que una persona ve en redes sociales debería coincidir con lo que encuentra físicamente en el destino. Y si una marca digital proyecta cercanía, proyecta orden y calidad, pero luego en el espacio físico aparece una señalización desactualizada o incoherente o visualmente desconectada, la experiencia de marca se rompe. ¿Vale? Pues esa ruptura no siempre se va a verbalizar, pero sí se percibe. Y además va a afectar a la confianza y a la calidad percibida de la experiencia. Entonces, fijaros que Andalucía ofrece también un ejemplo útil en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque la planificación turística autonómica recoge el desarrollo del sistema andaluz de señalización turística y especifica que ese sistema incluye un manual donde se determinan los criterios de señalización de destinos y recursos, ¿vale? El diseño y tipo de señales y el procedimiento para su implantación. Pues eso demuestra que la coherencia de marca no se limita a redes sociales o a campañas promocionales, sino que alcanza también la experiencia territorial y física del visitante. Fijaros que incluso los manuales de señalización turística asociados a Andalucía muestran que existen categorías, que existen niveles y existen tipologías concretas de señales pues para orientar, para identificar e informar sobre recursos y destinos. ¿De acuerdo? En otras palabras, también la señalización responde a una lógica de sistema, es decir, que señaliza cómo se presenta la información, qué códigos visuales se utilizan y dónde se implanta. Por tanto, en la sesión de hoy vamos a entender el diseño, o sea, no vamos a entender el diseño como simple decoración, ¿vale? No vamos a pensar en el diseño como poner algo bonito o hacer una publicación llamativa, sino que lo vamos a entender como una herramienta estratégica que va a ordenar la experiencia de marca.
Vamos a hablar de diseño como sistema, es decir, como un conjunto de decisiones que generan continuidad, que generan reconocimiento y generan claridad en todos los casos, ¿vale? Y ese sistema se concreta en elementos muy prácticos, muy aplicables y muy operativos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar hoy de overlays o cortinillas para mejorar la legibilidad. Vamos a hablar de sistemas de tipografía y de jerarquía visual, de contraste y accesibilidad, de plantillas para generar y ganar eficiencia, ¿eh? Vamos a hablar de organización del grid, del perfil, de coherencia transmedia, de tono de voz omnicanal y, por supuesto, del manual de marca o brand book como documento que va a recoger y ordenar todas esas decisiones. ¿De acuerdo? Y también vamos a abordar una idea que me parece especialmente relevante, y es que la accesibilidad no está reñida con la identidad visual. ¿De acuerdo? Un sistema visual bien construido, pues no solo se reconoce, sino que además se lee bien, se comprende bien y resulta usable para más personas, ¿vale? Entonces, las recomendaciones de accesibilidad insisten en la importancia de mantener un contraste suficiente entre texto y fondo, ¿de acuerdo? Ya lo veremos, al menos 4-5-1 para texto normal y 3-1 para texto grande. Luego entraremos en eso. Y además de documentar esas decisiones para asegurar la consistencia en todos los desarrollos y piezas. Así que, bueno, en cierto modo, esta sesión pues va de pasar del diseño improvisado al diseño gobernado por criterios. Va a depender, eh, vamos a aprender, ¿vale?, a mirar una marca pues no como un conjunto de piezas sueltas, sino como todo un ecosistema visual y verbal donde cada elemento debe reforzar a los demás. Y ese cambio de enfoque es especialmente útil en turismo, porque ahí la marca no solo comunica, ¿de acuerdo? Ahí la marca eh, acompaña, orienta, promete y finalmente pues se verifica en la experiencia real del usuario, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a ir comenzando con esta primera parte, donde vamos a hablar un poquito de lo que sería el sistema visual que entendemos por sistema visual. Entonces, verdaderamente es lo primero que tenemos que entender. ¿Eh? ¿Qué significa realmente sistema visual? Fijaros que cuando hablamos de sistema visual no estamos hablando de una suma de elementos bonitos ni de una colección de recursos gráficos elegidos pues, un poco por intuición. Estamos hablando de un conjunto organizado de normas, de decisiones y de criterios que hace que una marca se vea siempre como ella misma, independientemente del canal en el que aparezca o de la persona que diseñe la pieza. ¿Okay? Dicho de una forma sencilla, el sistema visual es lo que permite que una marca sea reconocible incluso antes de que leamos su nombre. Es lo que hace que al ver una publicación, un cartel, una portada de vídeo o una señal, percibamos una continuidad visual y entendamos que todo pertenece a la misma identidad. Y aquí quiero recalcar una cuestión importante. Sí, muchas veces se piensa que el sistema visual es simplemente tener un logo, pero el logo es importante, eso sí, es solo una parte del sistema. Fijaros que un sistema visual completo incluye también los colores corporativos, las tipografías, las reglas de uso sobre fondo, la distancia de seguridad, los márgenes, la jerarquía del texto, el estilo fotográfico, la iconografía y la forma en la que se organizan las piezas en los distintos canales. ¿Sí? Bien. En el caso de Andalucía, el propio manual explica que las tipografías corporativas son elementos esenciales de la identidad, ¿de acuerdo? Y que los colores están en la base de la construcción de todas las piezas, aportando coherencia y fuerza a la imagen institucional. ¿Sí?
Pues, además de todo eso, se insiste en que la aplicación de la marca pues, debe basarse siempre en criterios de reconocimiento y de legibilidad. Ese planteamiento es muy útil para nosotros porque define exactamente lo que debe hacer un buen sistema visual y es permitir que la marca se identifique bien y se lea bien. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando hablamos de sistema visual, estamos hablando pues realmente de una arquitectura visual, ¿vale? De una arquitectura de identidad. Y eso es una arquitectura que ordena cómo se presentan los contenidos, qué decisiones se repiten siempre y qué elementos garantizan continuidad aunque cambie el soporte. ¿De acuerdo? Es decir, no importa si la pieza es un post en Instagram, una historia, una newsletter, una carta de restaurante o un cartel de recepción. Si existe un sistema visual, todas esas piezas van a conservar una lógica común. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué elementos la componen? Ahora vamos con eso. Para que lo entendáis mejor. Uh, vamos, o sea, hay que entender el sistema visual como un conjunto de capas, ¿vale? Y además, no todas pesan igual, pero todas van a contribuir a la perfección final de la marca, ¿vale? En los manuales de identidad oficiales, como el de la Junta de Andalucía o los documentos de turismo andaluz, pues se observa precisamente esa lógica de elementos base que después se aplican a múltiples soportes, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué elementos principales conforman ese sistema visual. Por una parte, el logo y las versiones de marca, ¿vale? Una versión principal, una secundaria, una monócroma, ¿vale? Sobre fondo claro, sobre fondo oscuro, ¿de acuerdo? Logo y versiones. Segundo elemento, la paleta cromática, ¿vale? ¿Cuáles van a ser nuestros colores principales? ¿Cuáles van a ser los secundarios? Y los de apoyo, ojo, ¿vale? No solo qué colores usamos, sino cómo los usamos y cuándo los usamos. Bien, ¿qué más cositas tenemos aquí? Las tipografías, lo vimos también en la clase anterior. Vamos a ver las fuentes corporativas, ¿vale? ¿Qué pesos tiene cada fuente? La jerarquía, y qué combinaciones están, pues, más o menos permitidas de tipografías. Además, otro elemento importante son las notas de legibilidad, ¿de acuerdo? Hay que establecer unos tamaños mínimos, un contraste, qué fondos están admitidos y qué posición preferente de la marca hay. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más cositas tenemos aquí importantes? Pues la retícula y los márgenes, es decir, cómo se distribuyen los elementos en una pieza, pues para que haya precisamente ese orden visual. También vamos a necesitar que haya un estilo fotográfico. Es decir, vamos a determinar qué tipo de imágenes, cuál va a ser la iluminación. ¿Os acordáis cuando hablamos de la iluminación en la clase anterior? ¿Eh? Los encuadres, qué emoción visual queremos transmitir y el tratamiento de esas imágenes. ¿De acuerdo? Y dos elementos más importantes. Por una parte, la iconografía y sus recursos auxiliares, por ejemplo, pictogramas, líneas, bordes, overlays, botones, destacados, etiquetas, en fin, mucho tipo de iconografías. Y por último, el comportamiento por canal. Es decir, cómo se adapta la identidad de redes, a la web, a la impresión, ¿vale? A la señalización o al entorno físico. ¿De acuerdo? Pues estos son los elementos principales del sistema visual. ¿De acuerdo? Es decir, logo, paleta cromática, tipografías, normas de legibilidad, la retícula o los márgenes, el estilo fotográfico, los iconos y el comportamiento por canal. ¿Vale? Es importante insistir en una idea. ¿Vale? Eh, un sistema visual no obliga a que todas las piezas sean idénticas, cuidado. ¿Mm? Lo que hace es que todas pertenezcan a la misma familia.
Fijaros, igual que en vuestra familia nadie tiene la misma cara, ¿m? Pero sí que hay rasgos compartidos. Pues en una marca las piezas no son clones, pero sí comparten códigos reconocibles. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante no dejarlo al azar. ¿Por qué? Fijaros que cuando una organización eh, trabaja bien su identidad, no deja esas cuestiones a la improvisación. Es decir, no decide cada semana una tipografía nueva. No, ni combina el color principal en función del estado del ánimo del community manager, ni coloca el texto en cualquier lugar según como quede mejor en ese momento. Lo que hace es construir pues, una base normativa para que la marca se mantenga sólida, se mantenga reconocible y eficaz. El ejemplo de Andalucía nos vuelve a ser útil aquí. Es decir, la identidad corporativa de la Junta se articula bajo un conjunto de reglas de uso correcto de los elementos que identifican a la institución, ¿de acuerdo? Y su aplicación afecta a piezas impresas, a soportes digitales, a publicaciones, medios y a la señalización. Es decir, que no se entiende la marca como un símbolo aislado, sino como un universo visual unificado. La marca Andalucía en el ámbito turístico también se presenta desde esa lógica. La información indica que la marca pues, se estructura a partir de un logotipo diseñado específicamente para reflejar la riqueza y diversidad del destino. Por tanto, lo relevante no es solo el símbolo en sí, sino el hecho de que forma parte de una construcción de identidad más amplia y mucho más estratégica. Pues eso es exactamente lo que una empresa turística, una marca gastronómica, una oficina de turismo local o una experiencia cultural deberían hacer también. Es decir, aunque sea en una versión mucho más sencilla, claro. No hace falta tener una estructura institucional compleja para aplicar criterios sólidos. Nos va a bastar con definir unas reglas mínimas claras y mantenerlas en el tiempo. Bien. Voy a poneros un ejemplo muy claro porque este tipo de situaciones son frecuentes y ayudan mucho a que aterricemos estos conceptos que os estoy contando. ¿Vale? Imaginad un hotel con encanto en el centro de Córdoba. ¿Vale? En Instagram publica una estética elegante. Tono tierra, imágenes luminosas, composiciones limpias, una tipografía cuidada y un tono cercano. Todo transmite calma, ¿vale? Todo transmite autenticidad, patrimonio y una experiencia cuidada. Y el perfil funciona bien porque hay una propuesta visual reconocible. Pero después llegamos físicamente al alojamiento y encontramos otra realidad. El cartel de recepción está improvisado con un diseño genérico. La carta o el folleto del establecimiento utiliza otra tipografía sin relación con la comunicación digital. La señalización interior, o señalética, que llamamos, ¿vale? Pues parece comprada por separado, sin coherencia cromática ni formal. Y los mensajes escritos ya no suenan cercanos ni consistentes con la voz que habíamos percibido. ¿Qué ocurre en ese momento? Porque aquí lo que se rompe no es solo la estética, se rompe la continuidad de la experiencia de marca. ¿Vale? El usuario deja de percibir esa unidad y empieza a notar desconexión. Puede que no lo verbalice, diciendo hay un fallo del sistema visual, pero sí lo va a sentir en forma de desajuste, ¿vale? En forma de pérdida de confianza o menor percepción de calidad. ¿Sí? Esto que os cuento enlaza muy bien con la planificación turística andaluza, ¿vale? Donde se señala que la falta de homogeneidad en la señalización existente pues, puede generar inseguridad y falta de confianza. ¿Sí? Y esto va a afectar muchísimo a la percepción del viajero. Ese razonamiento lo podemos trasladar perfectamente a la identidad visual de cualquier marca turística. ¿Vale? Cuando no hay homogeneidad, la experiencia se debilita, sí o sí. ¿De acuerdo? Bien. Por eso insistimos
en que el sistema visual no es una cuestión estética superficial, ¿vale? Su valor no está solo en qué bonito, sino en que se ordena la presencia de la marca y se evita pues, contradicciones entre piezas, canales y soportes, ¿vale? Funciona como una estructura de coherencia, ¿de acuerdo? Su función principal es triple. Fijaros que cuando hay consistencia, ¿sí? Esto hace que la marca sea reconocible, ¿de acuerdo? Hace que la comunicación sea legible y hace que la identidad sea estable en el tiempo, ¿vale? Decimos reconocible porque el público identifica rasgos comunes entre piezas distintas, ¿de acuerdo? Y legible porque la información se presenta con claridad, con jerarquía y con criterio, ¿de acuerdo? ¿Y por qué decimos que la identidad, que hace que la identidad sea estable? Pues porque la marca no depende de ocurrencias puntuales, sino que va a depender de un marco consistente de actuación, ¿vale? Y aquí quiero introducir una idea muy potente eh, para que la interioricéis, y es que el sistema visual no limita la creatividad, la canaliza, no impide innovar, sino que impide improvisar mal, ¿eh? Va a permitir crear piezas diferentes sin perder identidad, y eso es exactamente lo que hace que una marca pueda crecer, pueda delegar, o pueda profesionalizarse y mantener calidad, aunque cambien los formatos o los responsables de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, tres ideas importantes que quiero remarcar es que el logo no basta, ¿vale? Una marca se reconoce por un conjunto de reglas y no por un símbolo aislado. Vemos que la coherencia se percibe, es decir, cuando falta homogeneidad, el usuario lo nota, aunque no sepa nombrarlo. Y el sistema visual es lo mismo a continuidad de experiencia. Es decir, lo digital y lo físico deben sentirse parte de la misma marca, ¿no? Entonces, una vez entendido qué es el sistema visual, el siguiente paso es ver cómo se concretan recursos gráficos muy específicos. Es decir, qué decisiones prácticas ayudan a que esa coherencia se vea de verdad en las piezas, ¿eh? Marcas de agua, bordes, overlays y plantillas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora una parte muy práctica del sistema visual, que son los recursos gráficos concretos. ¿Vale? Es decir, hasta ahora hemos hablado del sistema visual como estructura de coherencia, pero esa coherencia no se queda en ideas abstractas. Se materializa pues en decisiones muy específicas, ¿vale? Dentro de cada pieza. Un segundito. Bien. Ahí es donde entran los elementos como las marcas de agua, los bordes o marcos y los overlays o cortinas, ¿vale? En una marca turística esto es especialmente importante porque trabajamos continuamente con imágenes complejas, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, en los contextos habituales del sector. Calles con mucho movimiento, barra de bares con reflejos y luces variables, playas a pleno sol, ¿m? Interiores patrimoniales con zonas de sombra, mercados, eh, terrazas, recepciones, rutas urbanas, ¿vale? Vídeos verticales, donde el fondo está lleno de objetos o personas o texturas y color, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tipo de escenarios no basta con colocar texto sobre una foto y esperar que funcione. Aquí conviene hacer una pausa y decir algo muy claro, que una imagen puede ser espectacular y al mismo tiempo ser muy mala como fondo para texto. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más rica es visualmente una fotografía, ¿vale? Más riesgo existe de que la información escrita pierda contraste, pierda jerarquía o pierda legibilidad. Por eso, cuando estamos diseñando para turismo, necesitamos recursos que nos ayuden a domesticar visualmente la imagen sin arruinar su atractivo, ¿vale? Y aquí entran estos tres recursos fundamentales.
entran en juego, ¿vale? Estos tres recursos fundamentales. Por una parte, las marcas de agua, ¿vale? Las marcas de agua lo que hacen es reforzar la presencia de la marca sin competir con el contenido. ¿De acuerdo? Veis que han de tener baja opacidad y deben estar colocadas de manera constante en una zona fija para firmar y proteger el material visual sin distraer el mensaje. Bueno, en segundo lugar, el segundo recurso serían los bordes o marcos. ¿De acuerdo? Esto lo que hace es ayudar a unificar piezas muy distintas entre sí. ¿De acuerdo? Son elementos delimitadores sutiles que logran unificar imágenes de distinta procedencia estilística bajo una sola colección. ¿De acuerdo? Y por último, pero no menos importante, el tercer recurso son los overlays o cortinillas. ¿De acuerdo? Que lo que hacen es mejorar la legibilidad del mensaje sobre fotografía o vídeo. ¿Sí? Bien. Vamos primero con las marcas de agua. Sí, una marca de agua no está pensada para ser protagonista, ni muchísimo menos, ¿vale? No debería gritar, no debería robar atención, ni invadir el contenido principal. Su función es más sutil. Lo que se pretende es reforzar la autoría, ¿vale? Aportar continuidad y recordar la presencia de la marca de forma discreta. ¿Sí? En turismo esto puede ser muy útil porque trabajamos con muchas piezas visuales que circulan rápido. Reels, stories, testimonios, clips de experiencias, imágenes de eventos o fotos de lugares emblemáticos. Entonces, si esas piezas incorporan una marca de agua bien resuelta, por ejemplo, un pequeño isotipo, una firma visual o una versión reducida del logo, conseguimos que la marca esté presente, aunque el contenido sea dinámico y efímero. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí hay una regla muy importante, os lo he comentado antes. Una marca de agua no debe competir con el mensaje. Y si tiene demasiado tamaño o demasiada opacidad o una ubicación agresiva, deja de ser una ayuda y se convierte en una molestia visual. ¿Vale? Por eso conviene establecer normas claras. Un tamaño pequeño o medio, una opacidad baja o integración suave, una posición preferente constante, nunca sobre el área principal de lectura, nunca tapando rostros, ni platos, ni patrimonio o información clave. Y fijaros que desde la lógica institucional andaluza esta idea se relaciona con el principio de ubicación preferente y tamaño adecuado para asegurar una clara identificación de la marca. Es decir, la marca debe estar, pero debe estar bien colocada y respetando en función de la pieza. ¿De acuerdo? ¿No queda claro el tema de las marcas de agua? Pues el segundo recurso, que son los bordes o marcos, vemos que a veces se infravaloran porque parecen un detalle menor, pero en realidad son muy útiles para dar una unidad visual a serie de piezas muy diferentes. ¿De acuerdo? O sea, cuando una marca turística trabaja con fotos tomadas en momentos distintos, por personas distintas o con condiciones de luz muy variables, pues un marco fino o una estructura repetida puede actuar como elemento de cohesión. ¿De acuerdo? Pensemos, por ejemplo, en una oficina de turismo local que publica una foto de un mercado gastronómico, una imagen aérea de la playa, una agenda cultural, una infografía sobre una fiesta local y un carrusel con recomendaciones de fin de semana. Entonces, si cada pieza usa una composición distinta, sin ningún rasgo compartido, el conjunto puede resultar caótico. Pero si todas incorporan un mismo borde fino, una banda superior de categoría, una numeración coherente o un sistema de márgenes constante, el usuario lo empieza a percibir como una familia visual. Y eso es lo que justamente buscamos con un sistema visual. Que piezas distintas no parezcan improvisadas, sino relacionadas entre sí. ¿De acuerdo? Sí, el marco no es solo una línea decorativa, es un recurso de orden, ¿vale? Crea contención visual, mejora la sensación de limpieza y ayuda a que el ojo identifique una estructura repetida, ¿vale?
Y además los marcos pueden cumplir pues, una función adicional en piezas móviles o muy visuales, que es también separar mejor el contenido del entorno de la interfaz. ¿De acuerdo? Claro que en redes sociales, donde compiten botones, captions, contadores, elementos flotantes, esta contención puede ser muy útil para organizar la mirada del usuario. ¿Vale? Y por último, los overlays o cortinillas. Es el tercer recurso, pero quizás, fijaros lo que os digo, puede que sea el más importante en muchos casos. ¿De acuerdo? Estamos hablando aquí de una capa de color, de transparencia o de degradado, que se coloca sobre la imagen o el vídeo para mejorar la visibilidad del texto y ordenar la composición. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una idea sencilla, pero muy poderosa que tenéis que entender, y es que la cortinilla no es decoración, es una función, cumple una función, una misión. ¿Eh? Su misión no es embellecer por sí sola, sino resolver un problema real de lectura. ¿Vale? Va a ser una pieza promocional si el texto no se lee. ¿Eh? Por tanto, ese manual de material promocional de la Junta de Andalucía es muy claro al afirmar que el requisito más importante en cualquier aplicación es garantizar una correcta legibilidad. ¿Vale? Claro que esto conecta también con las guías andaluzas de accesibilidad turística, donde se entiende y donde se insiste en que lo accesible es más cómodo y comprensible y en la necesidad de ofrecer información clara, señalización comprensible y formatos que mejoren la experiencia de uso. Entonces, aunque estas guías no hablan solo de redes sociales, el principio es perfectamente trasladable. Es decir, una pieza visual debe ser comprensible a primera vista. ¿De acuerdo? Fijaros, os cuento un ejemplo sobre un reel, sobre una ruta de tapas por Triana. ¿Vale? Imaginad un reel sobre una ruta de tapas por Triana en Sevilla. En pantalla aparecen una barra llena, unos platos brillando, unas manos sirviendo bebidas, azulejos, reflejos metálicos, botellas. También vemos gente entrando y saliendo, hay movimiento, hay textura y hay muchísimo color. Por tanto, es una escena muy viva, muy auténtica, muy atractiva. ¿Eh? Ahora bien, precisamente por esa riqueza visual, esa imagen puede convertirse en un fondo muy conflictivo para colocar un texto. Si escribimos directamente con letras blancas sobre el vídeo, habrá zonas donde las letras coincidan con brillos, con reflejos o con superficies claras. Y en esos puntos el texto va a perder visibilidad. ¿Sí? Entonces, el resultado va a ser una pieza llamativa, pero menos eficaz. En cambio, si aplicamos un degradado oscuro, suave, en la parte inferior, va a ocurrir algo muy interesante y es que el texto va a ganar contraste. ¿Eh? Se va a fijar mejor la atención y se refuerza la jerarquía y la pieza mejora muchísimo sin renunciar a la potencia de arena. ¿Vale? Es decir, no hemos apagado el contenido, simplemente hemos creado un área de apoyo para esa lectura. Entonces, el overlay bien usado no empobrece la pieza, al contrario, la profesionaliza. ¿Sí? Convierte una imagen visualmente potente en una comunicación visualmente eficaz. ¿De acuerdo? Vale. Otro ejemplo. Y con esto ya pasamos al siguiente. Imaginaros un carrusel de fotos titulado o que nos habla sobre 48 horas en Cádiz. ¿De acuerdo? Supongamos que cada diapositiva habla de un momento distinto del itinerario. Puede hablar del desayuno, del paseo, de la playa, del almuerzo, atardecer, cena. Pues si cada slide cambia por completo de tonos o de tipografía, la posición del titular, la numeración, la composición, el usuario va a percibir el carrusel como una secuencia desordenada de piezas sueltas. Sin embargo, si todas las diapositivas comparten ciertos recursos, por ejemplo, una frase superior con la categoría, una numeración uniforme, un mismo espacio reservado al titular, márgenes constantes y una misma lógica de apoyo gráfico, entonces el conjunto va a ganar coherencia de inmediato. El usuario va a reconocer
que forma parte de una misma serie, pues va a navegar mejor y entiende antes la estructura del contenido. Eso es lo que hace un sistema visual bien aplicado. Es decir, no obliga a que todas las imágenes sean iguales, por supuesto que no, pero sí establece una lógica visual que ayuda al reconocimiento y a la reacción. Y aquí conviene que recordemos o que formulemos una regla muy simple pero muy útil. Y es que cada recurso gráfico debe resolver un problema. ¿De acuerdo? Eso también grabároslo a ojo, porque si la marca de agua no mejora la autoría o el reconocimiento, sobra. Si el borde no aporta orden o cohesión, también sobra. Y si el overlay no mejora la lectura o la jerarquía, también sobra. ¿Eh? Por tanto, ese criterio es muy potente porque evita uno de los errores más comunes en diseño de contenidos. Es decir, añadir elementos por costumbre, por moda o por rellenar. Desde una lógica profesional, los recursos gráficos pues, deben cumplir una función concreta. El sistema andaluz de identidad y sus materiales institucionales insisten precisamente en sus materiales, insisten precisamente en esa homogeneidad, ¿vale? En la legibilidad y en la rápida identificación como rasgos deseables de una comunicación bien construida. ¿Vale? Bien. Mm, vamos a continuar. Quiero remarcaros, pues, tres ideas claves para que nos queden ahí grabadas a fuego. Es decir, que la imagen atractiva no garantiza legibilidad, ¿de acuerdo? Hace falta diseñarla para que funcione como soporte informativo, que los recursos gráficos son funcionales, es decir, sirven para leer mejor, para reconocer mejor y para navegar mejor, y que a veces hay que hacer menos, pero con criterio. Es decir, no se trata de añadir elementos, sino de elegir los que realmente resuelven un problema de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que hemos visto cómo estos recursos ayudan a ordenar y a hacer legibles las piezas, el siguiente paso es profesionalizar esa lógica mediante plantillas, ¿de acuerdo? Porque cuando una marca repite estructuras útiles, pues va a ganar tiempo, ¿de acuerdo? Va a ganar coherencia y va a ganar eficacia. ¿Sí? Bien. Pues nos vamos al siguiente bloque, que es precisamente eso, el uso de plantillas para que podamos ganar eficiencia. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna cuestión? ¿No? Vale. Muy bien. Bueno, seguimos adelante. Eh, una de las formas más inteligentes de aplicar la coherencia de marca es precisamente mediante plantillas. ¿Vale? Y aquí es importante desmontar una idea equivocada que aparece con frecuencia, que muchas personas piensan que trabajar con plantillas limita la creatividad, ¿vale? Que hace que todo parezca repetitivo o rígido. Pero en realidad sucede todo lo contrario, lo habréis visto en los contenidos de la unidad, ¿de acuerdo? Es decir, las plantillas no recortan creatividad ni muchísimo menos, recortan improvisación, ¿vale? No impiden crear contenido nuevo ni muchísimo menos, sino que evitan empezar siempre desde cero, con lo cual nos va a ahorrar tiempo y nos van a ayudar a mantener eh, esa identidad visual, ¿vale? Eso tiene un valor enorme en comunicación turística, donde los equipos suelen publicar con mucha más frecuencia que en otros sectores y además en formatos muy variados. Una plantilla permite trabajar más rápido, mantener una estética estable y evitar errores, ¿vale? Errores de jerarquía, de márgenes, de tipografía, de contraste o de colocación de elementos. Pues desde la lógica de identidad corporativa, esto encaja perfectamente con la idea de que las marcas necesitan criterios de aplicación repetibles para asegurar una expresión uniforme en todo tipo de soportes. ¿Vale? Vuelvo otra vez a la Junta de Andalucía porque nos ofrece un muy buen ejemplo de esta filosofía, es decir, su sistema de diseño
y su manual de identidad no solo recogen normas abstractas, sino también plantillas base, materiales reutilizables y componentes diseñados para que los distintos servicios, soportes o interfaces mantengan coherencia, usabilidad, accesibilidad y reconocimiento. ¿Eh? Ese enfoque es muy útil para nuestra clase porque demuestra que una identidad sólida no se mantiene solo como unas intenciones, sino con herramientas concretas que facilitan su aplicación. ¿Vale? Bien. ¿Y por qué decimos que las plantillas mejoran el trabajo diario? Bueno, pues pensemos en una empresa de turismo activo, en Sierra Nevada, por ejemplo, o en una marca de escapadas rurales en la Alpujarra. Bueno, son empresas que seguramente publican con frecuencia pues, testimonio de clientes, promociones de última hora, agenda de actividades, consejos de viaje, recomendaciones de equipamiento o información de temporada. Si cada una de esas piezas se diseña desde cero, cada publicación dependerá del criterio, el tiempo disponible o incluso el humor de ese momento. ¿Vale? Entonces, todo esto nos va a generar pues, varios problemas a la vez. Primero, se ralentiza la producción porque todo hay que repensarlo. ¿Vale? En segundo lugar, aumentan las posibilidades de incoherencia visual. Y tercero, la marca se vuelve menos reconocible porque cada pieza puede acabar teniendo una estructura distinta. En cambio, cuando existe un set de plantillas, ¿sí?, el trabajo se acelera, la marca se mantiene cohesionada y la toma de decisiones se vuelve mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Una plantilla no es un diseño cerrado, es una estructura de repetición inteligente. ¿Eh? Lo que repite no es el mensaje, ¿de acuerdo? Ni muchísimo menos, sino esa lógica visual que estamos buscando. Sí, cambia el contenido, pero se mantiene el sistema. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué debe tener una buena plantilla? ¿Vale? Porque no es solo un fondo bonito, una plantilla, ¿no? Eh, Queremos que nuestra plantilla sea eficaz. Entonces, va a tener que tener una serie de elementos. ¿Vale? Va a tener que tener una zona del titular, una zona del subtítulo o cuerpo breve, ¿vale? Un espacio para imagen o fondo, la posición del logo o firma de marca, márgenes constantes, ¿eh? El color o un recurso identificador de la categoría, ¿eh? Una jerarquía tipográfica clara y un espacio reservado para CTA, fecha o dato relevante cuando. ¿No? Si estos elementos están bien pensados, la plantilla ayuda tanto al diseño como a la estrategia de contenido. Es decir, no solo queda todo más igual, ¿eh?, que además acelera la producción y reducimos la fricción en la toma de decisiones. Bien, por tanto, vamos a tener un set mínimo de plantillas, ¿de acuerdo? Yo propondría 4 plantillas básicas para casi cualquier proyecto turístico andaluz. Estas plantillas son lo bastante versátiles como para cubrir una gran parte de la comunicación habitual y al mismo tiempo suficientemente diferentes como para responder a objetivos distintos. ¿Vale? Bien, estas 4 plantillas las veis aquí. Tenemos la plantilla de testimonios, la plantilla de oferta flash, la plantilla de agenda de eventos y la plantilla de test de tips educativos. ¿Vale? Estas 4 plantillas permiten cubrir la prueba social, la conversión, información útil y contenido guardable, que son 4 funciones muy habituales en marketing turístico. ¿Vale? Bueno, pues vamos a verlas una a una. ¿De acuerdo? La primera plantilla es la del testimonio. ¿De acuerdo? El objetivo principal de esta plantilla es transmitir confianza. ¿De acuerdo? Si no está pensada para vender nada, ni para vender de forma agresiva, sino para mostrar una experiencia real, una validación social y una percepción positiva de otros visitantes o clientes. Imaginaos una casa rural en Grazalema. Su plantilla de testimonio podría incluir una fotografía de calidad del entorno,
una cita breve del visitante, el nombre, la procedencia y un pequeño sello visual de la. Todo eso, pues debería estar organizado con una estructura muy limpia, ¿vale? Una zona estable para la frase, una forma coherente de presentar la autoría y un recurso visual reconocible que indique que estamos ante una opinión de un cliente, ¿vale? Aquí la clave es que el contenido puede variar. Cambia la persona, cambia la frase, cambia la foto, pero la estructura permanece. Así, cuando el usuario ve esa pieza del feed, en el feed, la va a reconocer enseguida como una categoría concreta, ¿de acuerdo? La plantilla, por tanto, no repite el mensaje, repite la manera de codificar visualmente ese tipo de mensaje, ¿de acuerdo? ¿Qué debería incluir este tipo de plantillas? Pues por una parte, un fondo fotográfico o una imagen contextual, ¿eh? Una cita breve y muy legible, el nombre y la procedencia, la forma visual o el icono de testimonio y unos márgenes amplios y una composición serena, ¿vale? Fijaros que estas plantillas suelen funcionar mejor con una estética calmada, con contraste suficiente y muy poco ruido visual, ¿eh? Porque además la atención debe centrarse en la credibilidad de la experiencia. ¿De acuerdo? Siguiente plantilla, las plantillas de ofertas. ¿Eh? Estas plantillas tienen una función completamente distinta, ¿sí? Aquí lo que se pretende es activar una respuesta rápida. Aquí ya no prima tanto la atmósfera emocional como la claridad comercial. Es decir, el usuario tiene que entender en segundos qué ventaja ofrece, ¿vale? Hasta cuándo está disponible y qué debe hacer para acceder a la oferta. Entonces, bueno, siguiendo un poco con el ejemplo anterior de la casa rural o de la escapada, pues imaginemos una promoción de fin de semana, ¿vale? En ese caso, la plantilla debe ser mucho más directa. ¿Sí? Debe destacar el precio o el beneficio principal, mostrar la fecha límite y hacer visible una llamada a la acción, ¿vale? La composición, por tanto, debe ser más contundente y más breve. ¿Qué elementos tiene que tener aquí? Bueno, pues un titular corto, un dato principal muy visible, lo que sería el descuento, ¿vale? El precio o el beneficio, una fecha límite o temporal y un CTA claro, ¿vale? Y luego, pues no sé, algún elemento de urgencia o destacado visual coherente con la marca, ¿vale? Pues, una buena plantilla no significa usar siempre la misma intensidad visual, ¿vale? La plantilla de testimonio y la plantilla de oferta flash no deben parecer iguales, ¿vale? Porque cumplen funciones distintas. Lo que debe mantenerse es la lógica de la marca, vuelvo a repetir. Misma familia tipográfica, mismos márgenes, mismas reglas de color, ¿vale? Misma identidad general. ¿Sí? Ahí os dejo un ejemplito de lo que os digo. Bien, plantilla número 3. La plantilla de agenda de eventos, ¿vale? Eh, esta plantilla nos va a resultar especialmente útil para destino, para oficinas de turismo, para, no sé, festivales, para alojamientos con programación propia o marcas que organizan actividades, ¿de acuerdo? Aquí la función va a ser una información temporal de una manera clara y sobre todo escaneada. Por ejemplo, piensa, no sé, en una programación cultural en Jerez, ¿vale? Una ruta de bodegas en el marco de Jerez, unas jornadas gastronómicas, una agenda de visitas guiadas o, no sé, un calendario de eventos sociales. Si esa información se presenta de forma desordenada, el usuario tardará más en entenderla y va a perder interés. Pero si la agenda sigue siempre la misma estructura, la lectura se vuelve casi automática, ¿vale? ¿Veis un poco lo que os pongo ahí? Bien, ¿qué deben tener estas plantillas? Pues una fecha y una franja temporal muy visible. El nombre del evento, el lugar, la hora, una categoría y una jerarquía visual clara entre lo importante y lo secundario, ¿vale? Estas plantillas suelen beneficiarse mucho de recursos de alineación, ¿vale? De módulos repetidos, de numeración o de bloques uniformes, ¿eh? Aquí la plantilla funciona como una pequeña arquitectura de información, ¿de acuerdo? Y por último, la cuarta plantilla a la que os hacía referencia, la plantilla de TIC educativo, ¿eh? Fijaros que esto en turismo va a tener muchísimo valor porque genera contenido guardable.
genera contenido útil y con alta capacidad de circulación. Que hemos dicho que los premia el algoritmo, los guardados y los compartidos, ¿vale? Entonces, esta plantilla pues se da mucho a eso. Fijaros que este tipo de piezas no buscan únicamente vender, ¿vale? Van a buscar también ayudar, resolver dudas y posicionar la marca como fuente fiable. ¿Mm? Por ejemplo, aquí veis, por ejemplo, qué llevar para hacer el caminito del rey con seguridad. ¿De acuerdo? Consejos para visitar Sevilla en verano sin sufrir calor. O cómo prepararte para una ruta de senderismo en Sierra Nevada. ¿Vale? En todos estos casos, un segundito. En todos estos casos, la plantilla debe favorecer la claridad y la lectura rápida. Por tanto, aquí lo que va a funcionar es un diseño muy limpio, una estructura paso a paso o un checklist de iconos simples o una jerarquía muy clara entre título, idea principal y consejos secundarios. ¿Vale? Aquí debe incluir un título breve que sea útil, un número o categoría si forma parte de una serie, ¿vale? La lista, los pasos o los bloques bien ordenados, los recursos visuales y un cierre con un pequeño recordatorio de la marca, ¿vale? Este tipo de plantilla va a ser muy potente porque puede reutilizarse muchísimo sin agotarse. Cambia el consejo, pero la lógica visual se va a mantener. Y eso facilita tanto la producción como el reconocimiento. ¿Vale? Entonces, aquí está la idea más importante de todo este bloque, que las plantillas no repiten contenido, repiten la misma lógica visual. ¿eh? Esto que os cuento es el núcleo de este aprendizaje, es decir, un testimonio, una oferta, una agenda, un tip, pueden tener todo tono, ritmos y objetivos diferentes, ¿vale? No deberían verse idénticos, pero sí deberían compartir una gramática de marca. ¿eh? Eh, esa gramática puede manifestarse pues, en la forma de usar el color, en la posición de la marca, en la familia tipográfica, en la lógica de los titulares, en el tratamiento de iconos, en el equilibrio general de la composición. ¿Vale? Y cuando eso está bien resuelto, la marca se reconoce aunque las piezas cumplan funciones distintas. Y eso es exactamente el objetivo de un sistema visual profesional. ¿De acuerdo? Bien. Eh, una parte muy importante de esta clase, ¿vale? Que quiero, quizás sea esta parte en la que vamos a entrar ahora, y si llegamos hasta aquí, pues hemos llegado, ¿vale? No, no hay problema, pero es una de las cosas que más me interesa, ¿vale? Aquí lo importante es que diseñar bien no significa adornar mucho, ¿vale? Significa ordenar bien, ¿de acuerdo? Esta idea es especialmente importante cuando trabajamos con personas que no son diseñadoras profesionales, ¿vale? Pero sí que son personas que crean o supervisan contenidos. Docentes, gestores, turísticos, responsables de marketing, community managers, técnicos municipales, ¿vale? O pequeños negocios. Entonces, si tuviéramos que resumir el diseño para no diseñadores en tres ideas clave, ¿vale? Yo aquí os diría que todo empieza por un contraste, por una jerarquía y por una zona segura. ¿De acuerdo? Es decir, no hace falta dominar programas complejos, ni tener una formación avanzada en diseño para mejorar muchísimo la calidad de una pieza. Muchas veces basta con entender estas tres reglas y aplicarlas con criterio. ¿De acuerdo? Es decir, la ventaja de este enfoque es que convierte el diseño en algo operativo. Ya no hablamos de tener gusto o de ser creativo eh, en abstracto, ¿vale? Sino de tomar decisiones que mejoran la lectura, la comprensión y la eficacia del mensaje. Y eso conecta
completamente con la lógica de accesibilidad, ¿vale? La información debe poder percibirse, entenderse y usarse con facilidad. ¿De acuerdo? Bien, empezamos con el contraste. ¿De acuerdo? Em, Probablemente es la condición más básica para que una pieza funcione. ¿De acuerdo? Es decir, una pieza va a fallar cuando el texto se confunde con el fondo, cuando los colores son demasiado parecidos o cuando el usuario tiene que esforzarse para leer. Entonces, en el momento en que leer requiere esfuerzo, la comunicación va a perder eficacia. Esto en turismo ocurre muchísimo porque trabajamos con imágenes muy atractivas, pero también, con la energía, pero también muy problemáticas para la lectura. Letras blancas sobre cielos claros, amarillo, sobre arena, textos finos sobre fachadas muy luminosas, tipografías delicadas sobre fondos llenos de textura. En todos esos casos, la belleza de la imagen no garantiza la legibilidad del mensaje. ¿Vale? Aquí la Junta también, sus pautas para diseñadores y programadores, insiste en que debe proporcionarse suficiente contraste entre los textos, ¿vale? Estáticos o interactivos, y sus fondos. ¿Vale? Y además los criterios de accesibilidad WCAG. ¿Vale? Por tanto, la regla práctica aquí es muy sencilla. Si el fondo es claro, el texto debe oscurecerse o apoyarse en una capa que aumente el contraste. Si el fondo es oscuro, el texto debe aclararse. Y si la fotografía tiene demasiada luz o demasiada variación de luz, lo más sensato es usar un overlay, como hemos visto antes, o una banda de apoyo, ¿vale? Y no confiar en que seguro que lo lea, en que seguro que lo va a leer, ¿vale? Y otra recomendación muy útil es evitar tipografías excesivamente claras, ¿vale? Aquí también en las guías pues se señala expresamente que deben evitarse las variantes light y tamaños inferiores a 13 en textos digitales, ¿vale? Porque perjudican la legibilidad. Esto es muy relevante en contenido para móvil, ¿vale? Donde muchas piezas fracasan, pues no por estar mal pensadas, sino por estar mal leídas. ¿De acuerdo? Bien, la segunda idea es la jerarquía, ¿de acuerdo? Y aquí conviene introducir una frase sencilla que creo que os puede ayudar, es que no todo puede gritar al mismo tiempo, ¿vale? Diseñar bien consiste en gran medida en decidir qué se ve primero, qué se ve después y qué información puede quedar en un segundo plano, ¿vale? Cuando una pieza no tiene jerarquía, el usuario se enfrenta a un bloque de elementos que compiten entre sí y eso va a generar confusión, lentitud de lectura y pérdida de atención. En cambio, la jerarquía está bien resuelta, la mirada recorre la pieza de forma casi natural, ¿vale? El diseño, por tanto, no solo presenta información, la organiza en un orden de lectura, ¿vale? Bien, debemos establecer también una zona segura, ¿vale? Es una tercera idea muy importante, porque aquí entramos en un problema muy propio de la comunicación actual en redes sociales. Es decir, cuando diseñamos para formatos verticales, como Reels o Stories, no estamos trabajando sobre un lienzo limpio, ¿vale? La interfaz de la plataforma coloca sobre el contenido elementos que no controlamos. El usuario, caption, iconos, botones de interacción, barras de progreso, ¿eh? O llamadas a la acción. Eso significa que no podemos diseñar hasta el mismo borde, ¿vale? Como si todo eso, todo ese espacio estuviera libre. Pues si colocamos demasiados elementos importantes demasiado arriba o demasiado abajo o demasiado pegados a la derecha, corremos el riesgo de que queden parcialmente tapados o visualmente molestos, ¿vale? Fijaros que aquí las guías sobre zonas seguras en RIS y Story recomiendan precisamente reservar un área central para el contenido esencial y dejar márgenes superiores e inferiores amplios para evitar
superposiciones con la interfaz. Por ejemplo, se recomienda dejar aproximadamente un 14% de margen en la parte superior y un 20% en la inferior, ¿vale? En Stories y Reels para que el texto y los elementos clave no queden invadidos por la interfaz, ¿vale? Y además, esas guías nos recuerdan que la parte inferior derecha suele concentrar iconos de interacción, por lo que conviene evitar esa zona para cualquier mensaje importante. ¿Sí? Esto se entiende muy bien con un ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, un vídeo sobre los cachorros, los caorros de Monachil o sobre una ruta por los pueblos blancos. Si colocamos el titular en la parte inferior, es muy probable que quede tapado por la descripción del rey, por los botones o por el área ocupada por la interfaz. El contenido seguirá existiendo, pero dejará de funcionar correctamente porque el mensaje más importante no será visible de forma limpia. Por eso, una regla muy práctica es que lo esencial va centrado, con aire y con contraste suficiente. ¿Vale? Fijaros, esta frase resume perfectamente la filosofía de diseño para piezas verticales. ¿Eh? Centrarse aquí no significa ponerlo todo exactamente en el centro geométrico, cuidado, sino mantener los elementos críticos dentro de una zona visual protegida, una zona despejada y una zona legible. ¿Vale? Bien, aquí lo que hacemos es establecer una relación entre el diseño y la accesibilidad. ¿De acuerdo? Aquí la guía andaluza de accesibilidad recuerda que la información, ¿vale?, debe ser clara y comprensible y que los servicios turísticos mejoran su calidad cuando eliminan barreras de lectura, de percepción y de orientación. ¿Vale? Y además nos recomiendan que el color no sea la única forma de diferenciar elementos, ¿eh? Que se organice y que se garantice legibilidad textual y que se favorezca una navegación clara y sobre todo orientada. ¿Vale? Aunque estos principios provienen del diseño de servicios digitales, van a encajar perfectísimamente en redes, ¿vale?, en soportes promocionales y contenidos visuales para el turismo. Por tanto, aquí una idea clara que también quiero que nos llevemos es que un diseño claro no es solo, no solo es más bonito o más profesional, ¿vale?, es también más inclusivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace que más personas entiendan antes el mensaje y va a reducir el esfuerzo cognitivo del lector. ¿Vale? Imaginemos una pieza patrimonial eh, pues, para una visita nocturna en Granada. ¿Vale? El fondo muestra una imagen preciosa de la Alhambra al atardecer. Si colocamos el título en blanco sobre la parte más luminosa del cielo, ya hemos cometido un error de contraste. Si además damos el mismo tamaño al título, fecha, el precio y el botón de reserva, habremos fallado en la jerarquía. Y si todo eso lo colocamos demasiado abajo en un formato vertical para stories, probablemente parte del contenido quede tapado por la internet. ¿Sí? Pero, pero, si oscurecemos ligeramente el fondo con una capa suave, damos al título el mayor peso visual, colocamos la información secundaria en segundo nivel y mantenemos todo dentro de la zona segura central, la pieza va a mejorar radicalmente. ¿Vale? No hemos añadido más diseño, hemos añadido orden. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay unas reglas operativas para proyectar nuestros diseños. ¿Vale? Tenemos que tener muy claro que si cuesta leerlo, no está bien diseñado. Si todo destaca, nada destaca. Si un elemento importante toca el borde, está mal colocado para vertical. Debemos evitar fuentes light y tamaños diminutos en el móvil, ¿vale?, y asegurar un contraste suficiente entre texto y fondo. ¿De acuerdo? Bien, una vez que entendemos cómo hacer legibles y ordenadas las piezas, pues el siguiente paso va a ser aplicarlo a formatos concretos que funcionan muy bien en turismo y redes, que son las infografías, ¿vale? Los carruseles, que están diseñados para informar, guiar y sobre todo reinvitar al guardar, ¿vale? Cosa muy importante aquí.
Vamos a entrar en un aspecto cada vez más importante, que es la accesibilidad. ¿Vale? Mm, Andalucía cuenta con una guía práctica de accesibilidad, ya os lo he comentado anteriormente, dirigida al sector turístico que presenta la accesibilidad como una herramienta útil para la gestión y para la mejora progresiva de los servicios turísticos, ¿vale? No solo como un requisito normativo. Entonces, la propia Junta explica que esta guía sirve para ayudar al sector a tomar decisiones a corto, a medio y a largo plazo en materia de accesibilidad. ¿De acuerdo? Si esto lo traducimos al lenguaje de marca y a la comunicación visual, el mensaje es muy potente. Es decir, lo que tenemos que hacer es diseñar para más personas, porque eso no va a complicar el producto, sino que normalmente lo va a hacer mejor. ¿Vale? Por tanto, cuando hablamos de diseño inclusivo en turismo, no hablamos solo de cumplir con los cánones, hablamos de comunicar mejor, de reducir barreras y de hacer que la experiencia sea más clara, más amable y más útil para públicos muy distintos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la lógica que debemos aplicar también a redes sociales, cartelería, a las señales, a los menús, a las agendas de actividades y a cualquier soporte visual de una marca turística. ¿Vale? ¿Cómo, lo, ¿Cómo traducimos todo esto al diseño gráfico, ¿vale? Y digital? Pues aquí vamos a utilizar eh, cuatro reglas básicas. ¿Vale? La primera va a ser utilizar tamaños de texto suficientemente legibles. La segunda es asegurar esos contrastes altos entre fondo y contenido. ¿Vale? La tercera va a ser construir estructuras claras, ordenadas y previsibles. ¿Vale? Y la cuarta es no depender exclusivamente del color para transmitir la información. ¿Vale? Pensemos en una situación muy real. ¿Vale? Una persona consulta desde el móvil pues, una agenda cultural en Úbeda, pleno sol. ¿Eh? O una persona mayor intenta leer las indicaciones de un centro de interpretación en doy. En esos contextos, el problema no es solo estético, ¿vale? Es funcional. Si el texto es pequeño, si el fondo tiene demasiado ruido visual o si la composición está sobrecargada, la lectura se vuelve difícil y la experiencia va a empeorar. Por eso el diseño accesible beneficia a todo el mundo, no solo a quienes tienen una necesidad específica identificada. ¿Vale? Por tanto, un diseño más claro pues va a reducir ese esfuerzo cognitivo. Va a facilitar la lectura rápida, ¿de acuerdo? Y en turismo esto es decisivo, es muy importante, porque gran parte de la información se consulta con prisa, ¿vale? En exteriores, en desplazamientos o desde pantallas pequeñas, ¿vale? Por eso también es importante entender que accesibilidad y turismo están profundamente relacionados, ¿sí? Fijaros, quiero introduciros una idea también muy práctica. Es que una marca cuidada no es la que añade más adornos, sino la que consigue que su mensaje se entienda sin esfuerzo, ¿vale? Si una pieza obliga al usuario a acercar el móvil, a forzar la vista o a adivinar qué significa cada color, pues esa pieza no está funcionando bien. ¿Vale? A nivel técnico, una referencia útil para explicar el contraste es lo que os he enseñado antes, el WCAG2. ¿Vale? Lo que hace es que recomienda una relación de contraste mínima de 4:5:1, ¿vale? Para texto normal y de 3:1 para texto grande. Esto te va a permitir introducir aquí una regla muy importante. ¿De acuerdo? Y es que no basta con que algo se vea bonito, sino que debe leerse con claridad en condiciones reales. ¿De acuerdo? Bien, bien. Muy importante este apartado. Vamos a pasar a un elemento importante, mm, muy visible dentro de la marca, que es la organización del perfil. ¿De acuerdo?
Esto también lo llamamos grid, ¿de acuerdo? Lo habréis visto también en los contenidos. Es decir, cuando una persona entra en un perfil de Instagram, de LinkedIn o incluso en una galería de contenidos dentro de una web o un blog, no ve piezas sueltas, ¿vale? Lo que ve es un conjunto, ¿vale? Entonces, ese conjunto va a transmitir un orden, va a transmitir una intención y va a transmitir una coherencia o todo lo contrario, transmite improvisación y desorden. Por tanto, el grid es importante porque convierte publicaciones aisladas en una narrativa visual muy reconocible, ¿vale? No se trata solo de que cada pieza sea bonita por separado, sino de que todas juntas contribuyan a construir una sensación de sistema. Bien. Cuando el perfil está bien planificado, el usuario percibe que la marca sabe lo que hace, ¿vale? Que domina su identidad y que repite criterios visuales de forma estable. Por tanto, una buena estrategia de grid no obliga a que todas las publicaciones sean iguales. Al contrario, permite variedad dentro de una estructura común. ¿Sí? Esto significa que podemos alternar formatos, pero manteniendo una lógica de repetición en colores, en tipografías, en estructuras o tipos de contenido. ¿Vale? Aquí la clave está en que haya una familia visual reconocible. Perdón. Por tanto, podemos trabajar el grid de varias formas. ¿Vale? Aquí os lo tengo reflejado. Una de las más conocidas es el patrón de ajedrez, ¿vale? Donde alternamos dos tipos de publicaciones, por ejemplo. Una pieza con foto y otra con texto, ¿de acuerdo? O una pieza más informativa y otra más emocional. Y fijaros que este sistema va a funcionar muy bien porque genera ritmo visual y evita que el feed sea más monótono, ¿de acuerdo? Lo único, eso sí, que necesita pues una disciplina, ¿vale? La otra estrategia que podemos seguir es organizar el perfil por filas temáticas. ¿De acuerdo? En este caso, cada fila del grid corresponde a una categoría de contenido. ¿Sí? Una fila para consejos, otra para testimonios, otra para promociones, otra para contenido inspirador. Entonces, este método ayuda mucho cuando la marca trabaja con varios pilares editoriales, porque hace visible la estructura interna del contenido y va a facilitar que el usuario identifique qué tipo de valor va a encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de ahí, pues también podemos ordenar el grid por colores dominantes. Esta opción es muy visual también, ¿vale? Y funciona especialmente bien cuando la marca quiere transmitir una estética muy cuidada o muy reconocible, ¿de acuerdo? Cuidado, el grid no debe convertirse en una cárcel creativa, ¿vale? Su función no es limitar, sino dar coherencia. Es decir, si cada pieza cambia radicalmente de tono, de color, de tipografía y de estructura, el perfil pierde identidad. ¿Vale? En cambio, si hay reglas claras, la marca puede adaptarse sin dejar de ser reconocible. ¿De acuerdo? Entonces, aquí entran también en juego los elementos de navegación visual. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, las portadas de Reels pueden conseguir un estilo muy consistente para que el usuario entienda de un vistazo qué contenido va a encontrar. ¿Vale? Lo mismo ocurre con iconos o las portadas de las historias destacadas. ¿Sí? En el caso de las historias destacadas, los iconos o las mini portadas deben actuar también como señales claras y limpias. ¿Vale? Si cada destacado tiene un estilo diferente, el usuario percibe cierto desorden. Si todos responden a una misma línea gráfica, el perfil va a ganar claridad, va a ganar orden y va a ganar valor de marca. ¿Vale? Y otro elemento muy interesante van a ser los stickers y GIFs de marca propios. ¿Vale? Eh, un sticker o un GIF bien diseñado puede reforzar la personalidad de la marca en stories, en campañas, en colaboraciones o incluso en conversaciones informales con el público. Pero para que funcionen, deben ser muy simples. Deben ser visualmente claros
y fácilmente reconocibles incluso en tamaño pequeño, ¿vale? Porque si el GIF es demasiado complejo, demasiado cargado o poco legible, pues va a perder utilidad. En cambio, si es sencillo, es expresivo y es coherente con la identidad visual, se convierte en un recurso muy potente, ¿vale? Entonces, en turismo esto puede ser especialmente útil para reforzar frases de marca, para emociones asociadas al destino o símbolos locales reinterpretados con estilo propio, ¿vale? Por eso es tan importante una buena planificación del grid, ¿vale? Es decir, el grid no solo afecta a la estética, sino que también va a afectar a la confianza. Cuando un perfil está bien ordenado, se va a sentir mejor, se navega mejor y transmite mayor profesionalidad. ¿De acuerdo? Quedaros con esa regla. Es decir, que el grid no es un juego de cuadrículas, ¿vale? Sino una estrategia de coherencia. Y sirve para que el contenido tenga ritmo, para que la marca sea reconocible y para que el perfil funcione como una verdadera extensión de la identidad visual. ¿De acuerdo? Por tanto, a modo de resumen, para cerrar este bloque y para cerrar la clase de hoy, un buen grid no solo ordena el perfil, ¿sí? Va a ordenar la percepción de la marca. Y cuando la percepción de marca está ordenada, la confianza crece. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, dejaros una preguntilla rápida, que es la que os dejaré luego en el foro, ¿vale? Eh, si queréis contestármela ahí, si no, vamos, prefiero que me la contestéis en el foro porque así pues podemos establecer más contacto entre todos, ¿vale? Fíjate, ¿qué estrategia de grid os parece más útil para una marca turística? ¿La tipo ajedrez o la tipo filas temáticas o color dominante? Y, hombre, ¿por qué? ¿Vale? Y si podéis, pues qué ventajas e inconvenientes tiene cada una. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya resultado interesante la clase. El próximo viernes os escribiré para la siguiente clase online, la número 8, en este caso, y que ya entraremos en faena en la unidad 4, ¿vale? Eh, sé que os ha escrito mi coordinadora, Ana, ¿vale? Para que de alguna manera vayáis activando un poco el tema de finalizando cursos, el curso. Porque, claro, yo sé que de aquí en adelante, pues ya os metéis más en faena, en trabajo y demás. Pues el sector turístico de aquí en adelante, pues ya está, ya sabéis, a tope. Así que nada, cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier ayuda que necesitéis, ¿vale? De verdad, decírmelo y contactarme a mí primero, porque yo voy filtrando un poco todo lo que hay que subir para arriba o lo que yo pueda solucionar de primera mano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues quedo, como siempre, a vuestra entera disposición, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada más. Feliz resto de semana y ya sabéis dónde me tenéis.